al programa de educación y cultura Diálogos Compañeros de la Radio Germán Abdala. Producción y conducción, militantes de Patria Compañera. Nuestras vías de comunicación: Facebook, Patria Compañera; Instagram, Patria Compa; Twitter, Patria Compañera. Hola Alicia. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien por acá. Bueno, veo que ya está recuperada por suerte, luego de una gripecina Así fuerte, es, ¿no? así es. Bueno. Estuvimos, después de haber pasado el invicto desde el 2020, ahora en la cuarta ola me tocó contagiarme de COVID. Tengo a pesar de que tenía 4 vacunas, pero también porque tenía 4 vacunas, la verdad que fue una gripecina, parafraseando al nada feliz de Bolsonaro. El vecino. Así que bueno, sabemos que hay mucho contagio, realmente es una cuarta ola. Así que bueno, recomendación, compañeros, no bajen la guardia, sigan con sus tapabocas, sigan cuidándose el frío, y así nos cuidamos entre todos de esta pandemia que no termina, pero por suerte ya no tiene, pareciera, el rigor que tenía al principio. A veces Así pienso que no, que vamos a terminar todos contagiados y la mayoría no se va a dar cuenta, mira. Porque, ¿te acordás que eso es lo que decía Daniel Goyan? En su Claro. momento, cuando era ministro de Salud, decía, bueno, lo más factible es que acá terminemos todos contagiados y que muchos ni se enteren, porque va a pasar a ser una gripe fuerte, pero digamos, sin mayores consecuencias. Pero bueno, es como decís vos, lo cierto es que si estamos vacunados y además le asumamos la antigripal de cada año, no debería pasar a mayores. Y Bueno, también Alicia, programa nuevo. Programa nuevo. Hoy tenemos un programa con mucha producción. Aquí las compañeras, tanto Roxana en la operación técnica, Cintia en la producción más audiovisual, Clara en la producción general, estuvieron trabajando mucho. Es un programa con mucha producción, con mucho trabajo atrás. Y bueno, vamos a ir comentando un poco las novedades de la semana. Una de las cuestiones que más nos afecta a todos por el afecto también y el respeto que tenemos al compañero Feletti, que renunció a la Secretaría de Comercio Interior. Recordemos que en los últimos días había la Secretaría de Comercio Exterior, que dependía del Ministerio de Culfas, pasó a depender del Ministerio de Economía. En ese contexto, Feletti presentó una serie de puntos que para él son puntos innegociables para poder realmente encarar la problemática de la inflación que no cesa, que realmente es un tema muy acuciante en este momento, un tema que parecía que le estaba peleándolo solo realmente, y planteaba algunas cuestiones como la idea de crear un comité de crisis para analizar el conflicto global, ¿no? Todo lo que está pasando a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, analizar su impacto en los alimentos, sentarse en la mesa del gabinete económico, porque él estaba marginado de esa mesa de la toma de decisiones económicas, achicar la brecha entre los precios cuidados y descuidados, dando más aumento a los cuidados y negociando con las empresas para que no haya más remarcaciones. Recuerdan que él había planteado retrotraer los precios en algún momento. Y bueno, y implementar mecanismos internos en la economía nacional para desacoplar los precios de los precios internacionales. Sí. Esos son un poco los puntos que él planteaba. Sí, es como decís vos, se lo veía muy solo y digamos con un ministro como era Culfas, que parecía que le entraban las cosas y las ideas por una oreja y le salían por la otra. Tal cual. Sí, También es cierto que, digamos, le tocó un tiempo difícil, no es esto para, digamos, amortiguar las responsabilidades del equipo ministerial. Pero sí es cierto que la tonelada de trigo cotizaba cerca de 25.000 pesos en febrero pasado, ¿sí? Exacto. Y en ese caso, con el plan del fideicomiso que tenía Feletti,
el subsidio a la molinería podía llegar hasta 7, 8 mil millones de pesos. Pero hoy el valor del trigo es de 45.000 pesos la tonelada, por lo cual el subsidio ahora ya es de 20.000 millones. Pero bueno, si en el momento más álgido de esta crisis se hubiesen tomado la decisión sobre retenciones, se hubiese llegado al siguiente escenario. Se hubiesen subido retenciones del 12 al 15 en trigo, ¿sí? Y el Estado hubiese conseguido por lo menos algo de más de 600 millones de dólares. La cuestión que la pelota ahora la tiene el ministro Guzmán completamente, y el nuevo el nuevo secretario de Comercio, que es Guillermo Hahn, que fue también su compañero de facultad y también cumplió funciones en diferentes etapas en el Ministerio de Economía, incluso en la época del macrismo. Lo que están diciendo es que van a dar de baja esa idea del fideicomiso del trigo. Tampoco se sabe por qué la van a reemplazar, ¿no? Por lo cual las posibilidades de que el pan esté cada vez más accesible se alejan. Nos parece. La cuestión es que la política de precios ya se llevó puesta a Español, a Paula Español en su momento, a Roberto Feletti ahora. Hahn es un secretario de Comercio que además tiene vinculaciones con el sector privado, no solamente ha sido funcionario del Ministerio de Economía. Y la pregunta es si es realmente, digamos, ¿qué significan todos estos cambios de funcionarios en términos de cuál es realmente el plan económico que está proponiendo Guzmán en este momento, o quién está proponiendo el plan económico que tenemos en este momento? Porque la verdad que no habrá ajustes en otra variable, no habrá devaluaciones, no habrá ajustes en relación a flexibilizaciones laborales o los típicos ajustes neoliberales, pero la verdad que el aumento de precios cotidiano, excesivo, acelerado, imparable, ya es un ajuste muy fuerte en la economía y en lo más delicado que es los alimentos, ¿no? En un contexto de guerra que no es menor. Entonces esperamos que realmente haya un rumbo para encontrar y que podamos superar esta discusión si las retenciones sí, si las retenciones no, y poner un poco más de decisión política, porque este es un problema político, no es un problema económico el que estamos teniendo justamente con los aumentos de precios en este momento. Sí, además teniendo en cuenta que yo creo que además están demasiado preocupados por las variables superestructurales de la economía. Claro. Sobre todo la cuestión fiscal, sobre las cuales gira el acuerdo que nos impuso o le impuso el gobierno del Fondo Monetario. Y estamos totalmente, el consumo y el acceso a las cuestiones básicas de los sectores populares están prácticamente a la deriva. O bien está en manos de los vaivenes de mercado, que por supuesto lo único que les interesa es maximizar su renta a como sea posible, a como dé lugar, mejor dicho. Sí, aún con las cuantiosas ganancias que han tenido en estos años, que a pesar de la pandemia, las alimenticias son las que nunca perdieron, digamos, ¿no? Los grandes ganadores, las grandes ganadoras. Y bueno, también se vino el 25 de mayo, ayer tuvimos en nuestra agrupación un guiso patriótico, donde estuvimos, bueno, yo estaba enferma, pero estuvieron reunidos varios compañeros, estamos felices de estos encuentros y de poder encontrarnos. A propósito del Día de la Revolución de Mayo, Cristina dijo: con el mismo amor de siempre a nuestro país y a nuestra historia, aún en momentos tan difíciles para nuestro pueblo, hoy más que nunca, viva la patria, argentinos y argentinas. Siempre recordamos el centenario, ¿no? Ese festejo enorme cuando viene esta fecha. Sí, sí. Estuvimos ahí en ese momento en Buenos Aires y en la Plaza de Mayo, cuando ocurrió ese evento que fue realmente histórico. Y en relación a este 25 de mayo, también cabe agregar, si queremos, digamos, porque vale la pena resaltarlo, se ha tomado la decisión desde el Gobierno Nacional de imprimir billetes otra vez con los próceres de nuestra historia, y entre ellos hay dos mujeres que sí realmente la lucharon mucho y muy fuerte en aquella época. Una es Juana Zurduy, ¿sí? Que fue la generala de los pueblos libres en el Alto Perú,
Así Y es. luego también Mercedes del Valle, que no me acuerdo bien el nombre ahora, pero es Mercedes del Valle y algo más, Sí. que peleó codo a codo en el ejército de Manuel Belgrano, ¿sí? Bueno, eso es destacable. Y vuelven también, por supuesto, los históricos, Manuel Belgrano, José de San Martín, si no me equivoco, también Juan Manuel de Rosas De y alguno Rosa. más. Supongo que Evita quedará o no, veremos qué pasa. Evita también, exacto, sí, 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 Evita pues, sigue quedando, creo que en el mismo lugar, el mismo billete de 100 pesos, me Exactamente. estimo yo. Altamente premiado ese billete por la belleza que tiene. Bueno, también tuvimos la cumbre del PJ en Mendoza, se convocó allí a la unidad del Frente de Todos y a la apertura de otros sectores. Estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, Guado de Pedro, Sergio Massa, Uñac, entre otros referentes del oficialismo. Y Massa planteó que, bueno, que es importante debatir entre nosotros, pero mostrando a los argentinos que firmamos un contrato de esperanza en el 2019, que en el 2023 lo vamos a consolidar. Y la verdad es que festejamos todas estas cumbres de consolidación y de institucionalización, o en vías a la institucionalización del frente, porque, bueno, uno no niega el conflicto ni niega las peleas internas, las discusiones internas, los debates internos son todos bienvenidos. El problema es la utilización mediática, ¿no?, que se está haciendo de este debate a puertas abiertas, que seguramente hay proyectos enfrentados, pero que también hay márgenes dentro de ese gran paraguas que es el peronismo como para seguir discutiendo el proyecto de país que esperamos después del 2023, ¿verdad? Sí, y bueno, tampoco la oposición la tiene tan fácil, porque hay una fuerte Tampoco. disputa ahora entre Rodríguez Larreta y Macri, ¿no? Rodríguez Larreta quiere despegarse y ser él el candidato a presidente, y Macri está volviendo por las suyas y no se va a bajar de la candidatura. Sumado a eso, la supremacía libertaria de Milei y de José Luis Espert, que también entra en juego y no se sabe aún, porque es muy temprano, por supuesto, si van a ir todos juntos, si van a ir por separado. Pero bueno, tampoco hay que darle mucha entidad ni dedicarle mucho tiempo a esta gente. Ya sabemos que la capacidad de daño que tiene y la capacidad de saquear el esfuerzo del pueblo argentino no tiene límites. Así Pero bueno, es. en otro orden de cosas, y yendo también a algo que está vinculado a la soberanía de nuestro país, ¿sí? Fue noticia este domingo la visita de una comitiva estadounidense, ¿sí? Sí. Preocupados porque quieren bloquear la producción de energía nuclear en Argentina. Concretamente, se hicieron presentes en la Comisión Nacional de Energía Atómica, junto a su presidente y sus autoridades, una señora Ganser que dijo que era una visita reservada y que lo hacía preocupada por la posibilidad de que el país compre un reactor chino para su próxima central nuclear de gran potencia, que es la de Atucha, la llamada Exacto. Atucha 3. Así es. La jefa de esta misión estuvo en abril en la empresa nuclear argentina, ¿sí? También la gira incluyó reuniones en Casa Rosada con el jefe de gabinete, Juan Mansur, Claro. con Jorge Tayana, ministro de Defensa, y con Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología. En la reunión con el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, también, y acá hay un tema, porque tanto en Cancillería y la recorrida que hicieron estos personajes en el predio bonaerense de Atucha, y de la empresa también IMSA en Mendoza, que también es nacional, observaron el desarrollo del CAREN, que es un prototipo de reactor modular que se desarrolla en nuestro país. Ante cada anfitrión, la subsecretaria adjunta de políticas de no proliferación nuclear de Estados Unidos repitió lo mismo. Claro. Y en el caso de Belis, digamos que el gobierno, el bloque del Frente de Todos, citó a Gustavo Belis porque hace más de 100 días tiene demorado un trámite para activar la última etapa del acuerdo con China destinado a activar Atucha 3. Cualquier coincidencia con la realidad no es No, pura casualidad. jamás pensaríamos que Vélez está cajoneando algo a favor de la embajada norteamericana.
Es tremendo, ¿no? La Es historia se tremendo. repite, la primera como comedia y ya después como tragedia. Pero bueno, Exactamente. Pero bueno, y lo último que dijo esta gente es que si los chinos entran en Atucha con un reactor, nosotros queremos entrar en el Karen. Porque claro, este proyecto del Karen también tiene su similar en Estados Unidos y exacto, no admiten competencias de ningún tipo. Pero bueno, exactamente. esto Pero es lo bueno, que está pasando. aquí tenemos, Argentina viene peleando hace muchos años por su soberanía energética, algún impasse en el gobierno de Macri, pero bueno, es algo en lo que se viene trabajando. Y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria relacionada con Atucha, relacionada con todo lo que es la energía nuclear, junto con la energía hidroeléctrica, tiene una investigación de vanguardia en Argentina, ¿no? Aquí las universidades nacionales que tienen mucho desarrollo en esas dos áreas son reconocidas en todo el mundo. Y bueno, estas son modos de ponernos una piedra encima de la cabeza para que todos estos desarrollos, que además implican un país como China, como asociado a algunos desarrollos, sabemos que son los temas que hoy más que nunca tal vez esté mucho más sensible la embajada norteamericana. Bueno, les contamos finalmente sobre la reposición del señalamiento recordando a obreros desaparecidos en la dictadura en la empresa propulsora siderúrgica Techint, aquí en Ensenada. Esto fue el lunes 23. Y la señalética, que tiene que ver con un trabajo muy fuerte que se viene haciendo en toda esta zona con los sitios de memoria, nos recuerda que en ese lugar, en Propulsora Siderúrgica, se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. Eso es lo que señala el cartel que vamos a encontrar en la entrada de la fábrica, en la entrada de Siderar de Ensenada. Exacto. Esta empresa formó parte de un entramado de complicidades con la dictadura militar. Esto incluyó el asesinato de 5 trabajadores, la desaparición de otros 21 compañeros y así como decenas de detenidos desaparecidos, presos políticos, exiliados. Y forma parte de lo castigada que ha sido Ensenada como una ciudad obrera, ¿no? Y repitiéndose en siderúrgica y en Techint lo que vimos en muchas otras empresas como Ford, aquí en la Argentina, como Ingenieros Ledesma también, que Exacto. muestra esa complicidad cívico-militar que tanto se ha denunciado. Así que celebramos Sí. este señalamiento. Y vos sabés, Alicia, que yo estuve en ese acto, en Propulsora y en Ah, qué Ensenada, bueno. ¿sí? Y estuvieron también los varios familiares, hijas y nietos y nietes de aquellas víctimas de la represión y que fueron obreros, militantes sindicales fundamentalmente Sí, por los derechos de los trabajadores en Propulsora Siderúrgica. Una de ellas es Alejandra Esponda, hija de Carlos Esponda, trabajador de Propulsora, desaparecido en junio del 77. ¿Sí? Ella ahora es integrante de la Unidad Especial de Investigación en Delitos de Lesa Humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y otro caso que me llamó la atención, ¿sí? Hablaron también algunos trabajadores que estuvieron en esa época, como Carlos claro. Sander, Roberto Lopresti, y estuvo también Beatriz Orrac, con H, que funcionaba en esa época como secretaria. Y ahí ella lo que manifestó es que dejó bien en evidencia que cuando en el momento que la secuestraron entró a su lugar de trabajo en la oficina y la estaban esperando, ¿sí? Policías y personal de civil de la policía y tenían el legajo de la empresa con su foto en sus manos. Claro. O sea que era más evidente de que la empresa colaboró con la represión y con el secuestro de delegados gremiales, imposible. Y lo que sí manifestó que cuando la sacaron de la fábrica delante de sus compañeros de trabajo, esposada y rodeada por hombres armados que la cargaron en el baúl de un coche. Pareciera que fue una historia vieja esta, ¿no? Pero todavía tiene y tendrá por mucho tiempo vestigios en nuestra sociedad que nos ha dejado marcado a muchas generaciones de por vida, ¿no? Sí, claro. Y pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Que estos compañeros, compañeras, que se dedicaban a la militancia sindical en ese momento,
realmente luchaban por detener un proyecto neoliberal que finalmente instala la dictadura. Y ahora, hoy en día, cuando uno escucha estas voces de estos libertarios que van apareciendo por ahí, o cuando el proyecto político de Rodríguez Larreta, por ejemplo, es la flexibilización laboral, dicha ya de frente y con todas las letras, uno se pone a pensar en decir, bueno, tenemos que militar y seguir luchando para que esto no pase, para que no se instale en Argentina, para que los derechos laborales no se avasallen en tiempo presente, pero también un poco hay que sumarle a la lucha este condimento de la historia, ¿no? De que hay compañeros que realmente dieron su vida por parar un determinado proyecto político. Entonces tenemos una responsabilidad con el presente, con el futuro, para que la flexibilización laboral no pase, para que los derechos laborales sigan como están ahora en Argentina, pero también un compromiso con esas luchas del pasado. Así que qué bueno que pudiste estar. Sí, y otro detalle nada menor es que el ministro de Economía de la dictadura fue Martínez de Oz, el que armó y montó toda esta estructura que todavía persiste de un sistema financiero del cual depende toda la actividad económica del país. Y en ese momento, es decir, perdón, previo al golpe, Martínez de Oz, que tiene una larga trayectoria en las familias oligárquicas argentinas, Martínez de Oz era integrante de la mesa ejecutiva de Asinter, que es otra empresa del grupo Techint, de la cual también depende, mejor dicho, esta empresa acá de Ensenada, propulsora siderúrgica. Así que bueno, no está mal traer a colación cada tanto y recordar estos hechos permanentemente, porque además nos hace bien hablar y recordar todas estas historias. Seguramente. Y bueno, en algún momento traeremos a algún compañero o compañera de siderúrgica, de Siderar o de Techint para que nos pueda dar algún testimonio un poco más acabado de ese momento. Fue muy emotivo además el encuentro. Roxana, cuando dispongas, placa y pasamos a nuestra sección actualidad. Bueno, muy bien, les contamos esta semana varios gremios docentes, tanto de representatividad de trabajadores nacionales y provinciales, ratificaron paros de actividades para estos días. Así es, se cumplieron hoy y el lunes 23 de mayo pasado las jornadas de paro nacional convocada por CONADU Histórica, el gremio de los docentes universitarios, en reclamo de una recomposición salarial por encima de la inflación, un bono también por conectividad y adelantos para docentes jubilados y refuerzos presupuestarios para las obras sociales. La adhesión fue casi total en los colegios preuniversitarios, o sea, los colegios secundarios que dependen de las universidades, y fue altísima en las universidades nacionales. Adhirieron la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otras entidades gremiales. Por otra parte, la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, de la CETERA, hoy realizó un paro para pedir que se reabra la paritaria, esto es en Ciudad de Buenos Aires, en rechazo por la reforma del estatuto docente, las prácticas y pasantías que están haciendo los estudiantes en empresas de Cava, reclaman las titularizaciones masivas, la reapertura de la mesa salarial y el proyecto de la Unicava, la Universidad de la Cava, y el cierre en consecuencia de los normales, y también un reclamo por infraestructura escolar. Así es, y siguiendo con este tema, el gremio de ADEMIS de Cava anunció para el 31 de mayo, o sea que sería para el martes de la semana que viene o miércoles, un paro docente en repudio de la suspensión del salario docente dispuesto por el gobierno de Larreta y su ministra Acuña contra dos maestros que ellos argumentan que agredieron a un funcionario de su gabinete cuando visitaba la escuela primaria José Martí en Villa Soldati, en desacuerdo con, el gremio de ADEMIS manifiesta que esto es un flagrante desacuerdo con lo que está establecido en los estatutos vigentes. Así es. Bueno, y en otro orden de cosas, concluyó ayer, 25 de mayo, el tercer Parlamento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir en Chicoana, Salta. En este Parlamento se exigió la abolición del chineo, que es una práctica usual de los patrones respecto del abuso sexual de niños,
niñas, jóvenes de pueblos originarios. En varios idiomas originarios debatieron sobre la educación formal y estatal, la educación comunitaria o para la comunidad, que es un concepto traído por las mujeres del pueblo Perepechuá de Cherán, del estado de Michoacán, en México. En este Parlamento también se denunciaron tratos discriminatorios en el sistema de educación formal, sobre todo a niños y niñas que van a las escuelas, pero también a profesionales indígenas que la administración o las gestiones educativas hacen una diferenciación entre docentes indígenas y docentes blancos. Y las conclusiones que se resumieron en el Manifiesto por la Educación que queremos las mujeres, diversidades e indígenas por el buen vivir, comentaron que quieren una educación liberadora, decolonizadora y antipatriarcal, que nos permita conocer nuestros derechos y ser en nuestra diversidad, que nos permita también reconocer y definir de dónde venimos, cómo estamos, hacia dónde vamos, y pidieron en ese sentido la creación de bachilleratos plurinacionales, ya que educarse en el territorio para estas comunidades es proteger el territorio desde los conocimientos que llegan y dejar su huella. Sí, es increíble que en estos tiempos todavía sigamos viviendo, mejor dicho, que este sector tan importante de nuestro país y de nuestra nación sigan soportando este tipo de abusos. Bueno, Así Alicia, pasamos a otro tema que tiene que ver con que en la provincia de Entre Ríos, el gobierno provincial estableció que a partir del primer trimestre del ciclo lectivo próximo se utilice la libreta digital. ¿En qué consiste? Una herramienta para la carga del boletín de calificaciones, informes y asistencias de estudiantes en toda la educación obligatoria. Martín Müller, titular del Consejo General de Educación de esa provincia de Entre Ríos, dijo que la herramienta acerca a la familia y es un salto de calidad en el sistema educativo. Así es. Y también, yendo al interior, comienza esta semana en Resistencia el primer Congreso del Norte Grande sobre educación sexual integral. Participarán funcionarias, académicas, profesionales de la salud, representantes de organizaciones sociales y activistas de las diversidades. Esto se va a desarrollar entre hoy y mañana. Las actividades, además de las académicas, van a incluir shows culturales, stands informativos sobre educación sexual integral y, bueno, celebramos que el tema de la ESI siga estando presente en nuestras escuelas y también en el interior del país. Fundamental. Bueno, Alicia, pasamos entonces ahora a la entrevista de este programa que tiene que ver con una actividad que realizamos en conjunto con otras agrupaciones el 12 de mayo pasado. Muy bien, Plata. Momento de entrevista en Diálogos Compañeros. Como comentaba Armando, vamos a compartir con ustedes una entrevista que le hicimos a Rafael Bautista Segalés, escritor, filósofo y pensador boliviano. Rafael publicó 18 libros, entre los cuales se destacan La intimidad, La memoria obstinada, Pensar Bolivia del Estado colonial al Estado plurinacional. Bueno, una serie de libros muy interesantes. Recientemente él renunció a su cargo de director de Geopolítica del Buen Vivir y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, enfrentado a la burocracia estatal que, según sus palabras, está socavando el contenido popular y democrático del gobierno boliviano. Y también nos acompaña en esta entrevista Ramón Grosso Foguel, es sociólogo, nació en Puerto Rico, profesor investigador de la Universidad de California en Berkeley, donde trabaja la perspectiva decolonial en relación con los movimientos sociales y construcciones políticas antiimperialistas en América y en Europa. Entre las publicaciones más conocidas está El giro decolonial, reflexiones para una diversidad epistemológica más allá del capitalismo global, interculturalidad, diálogo o monólogo, las subalternidades de la colonialidad del poder en los procesos fronterizos y transculturales de América Latina y más recientemente El giro decolonial, reflexiones sobre una diversidad epistemológica más allá del capitalismo global. Ambos definen su posicionamiento desde la crítica decolonial, principalmente latinoamericana, y con anclaje en el pensamiento amáutico andino. Roxana, cuando quieras, los escuchamos.
Eso es, muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá en compañía de nuestros visitantes, Rafael Bautista Morales, y a mi derecha, Diana Braceras y Ramón Rofoguel. Ellos dos son boliviano, Rafael, y Rofoguel puertorriqueño. Están en este momento visitando la Argentina, participando de muchas actividades a través de la Feria del Libro, ¿sí? Y con la coordinación de Diana Braceras. Ellos participan de la corriente, digamos, son protagonistas centrales de la corriente de la descolonización, fundamentalmente la descolonización del pensamiento y de la educación en países, en cualquier país, pero fundamentalmente en países latinoamericanos. Así que bueno, en este caso les agradecemos la presencia y la posibilidad de hacer esta entrevista, ¿sí? Y bueno, le hacemos la primera pregunta a Diana. ¿Cómo se viene desarrollando, Diana, la actividad en este momento, aquí a través de la Feria del Libro y con estos dos visitantes? Bueno, muchas gracias. Bueno, la actividad es intensísima, digamos, desde sus perspectivas que son muy ricas y poco difundidas en Argentina, con lo cual con su visita inauguramos, me parece, una rica posibilidad de interlocución para la parte sur de nuestro continente y especialmente en nuestro país. Así que tienen múltiples actividades, están todos invitados. Y además, bueno, como en este caso, estamos visitando La Plata para también conversar con muchos compañeros de distintas agrupaciones que nos han invitado. Así que, bueno, ese es el panorama. Cada día tenemos actividades con distintos grupos que están muy, muy ávidos de conversar con Rafael y con Ramón y de estas cuestiones comunes que tenemos los países colonizados. Gracias, Diana. Vale aclarar también que Diana es una de las integrantes activas de ASOFIL, Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, que ya data de mucha actividad y de mucho tiempo de trayectoria. 31 años. 31 años, exactamente. Bueno, vamos con Rafael Bautista, compañero y también hermano de la Patria Grande latinoamericana, boliviano, para hacerle, digamos, que nos haga la primera introducción, y además es poeta y escritor, ¿verdad? Y está por publicar precisamente una novela. Pero bueno, la condición fundamental de esto es ver cómo insertamos el tema de la descolonización en ámbitos políticos, en ámbitos académicos y fundamentalmente en ámbitos educativos. Bueno, existen diversos enfoques que hacen posible situar esta perspectiva en diversos ámbitos, no solamente en los académicos, sino sobre todo en la vida política, y que están permitiendo que nosotros empecemos a establecer puentes necesarios entre lo que es la reflexión de punta que está protagonizando Latinoamérica con esta perspectiva llamada de descolonización, que está generando bastante, ya no solo curiosidad, sino que está permitiendo poder hacer visible un montón de contradicciones que en el siglo XX pasaron desapercibidas. Y esa perspectiva nos permite, por ejemplo, mostrar cómo el capitalismo posee una antropología que define a la División Internacional del Trabajo y hace posible y más efectiva la dominación que se ha impuesto por más de 3 siglos de modo sistemático, con un diseño geopolítico que le permite al centro del mundo desarrollarse a costa ya no solo de la periferia, sino del planeta entero. Entonces, mostrar este tipo de cosas es fundamental para hacer posible que los movimientos revolucionarios, los procesos populares tengan en cuenta que ahorita ya no basta una crítica sola y exclusiva del capitalismo como sistema económico. El capitalismo es apenas la expresión económica de un proyecto civilizatorio
que es el que merece ser objeto de la crítica, para poder desmontar ese proyecto que a nombre de los más grandes ideales humanos está atropellando y está prácticamente acabando con la vida no solo de la humanidad, sino del planeta entero. Así de grave está la situación a nivel mundial y nos estamos enfrentando a una transición civilizatoria todavía sin fisonomía definida, pero que está llevándonos a que tengamos, sobre todo en el sur del planeta, las posibilidades de emitir un diagnóstico lo más acertado posible para que de ahí también las opciones políticas sean las más realistas en la perspectiva esta. Desmontar todas las narrativas que han naturalizado las relaciones de dominación, la narrativa moderna, la narrativa imperial, la narrativa eurocéntrica, en todos sus ámbitos, y que esa perspectiva permite desmontar aquello, hacer visible y inteligible las necesidades. El tema por el cual te estaríamos preguntando sería la cuestión de cómo insertar un tema como la descolonización en un sistema educativo también, digamos, abarcado o absorbido por la cuestión civilizatoria capitalista. Podemos pensar en la necesidad de transformar los currículos existentes tanto en el ámbito universitario como también en el ámbito de las escuelas. Una parte de la descolonización central es una transformación de los currículos, de las narrativas históricas, de los mitos de la modernidad, de todas esas cosas que están allí metidas y que habría que hacer una descolonización de los contenidos de la manera como funcionan hasta ahora las escuelas y las universidades. Nosotros hemos hecho llamados a hacer ese tipo de transformaciones en un lugar como Sudáfrica, donde han habido movimientos para descolonizar la educación y las universidades. Ya hay comités a escala de la rectoría y todo eso trabajando temas de descolonizar los currículos. Hasta ahora esos currículos son totalmente eurocéntricos, son las narrativas europeas de la historia mundial, son las narrativas europeas del mundo, son las teorías de los europeos, son las teorías y la visión de mundo de los blancos criollos, de las élites blancas criollas de nuestro continente, que son muy afines a la visión también europea y que son los que también encarnan y reproducen esa visión imperial, eurocéntrica en nuestros países, pero sobre todo en la estructura de la educación. Entonces habría que diversificar los currículos, diversificar en el sentido de que hayan voces del sur global, del pensamiento crítico del sur global, que esté allí presente, dando insumos y también transformando las narrativas desde que los niños entran a la escuela van siendo indoctrinados en estas narrativas eurocéntricas, capitalistas, imperialistas, colonialistas, racistas, patriarcales también. Por ejemplo, la historia argentina, es interesante mirar cómo se construye el siglo XIX. ¿Qué se dice ahí? Civilización o barbarie, esa es la consigna, eso es lo que se aprende en las escuelas, civilización o barbarie, o sea, la justificación de un genocidio. Y eso es lo que Sarmiento es un héroe, Bartolomé Mitre son héroes aquí. Entonces, ¿qué tipo de futuro puedes construir cuando tú tienes millones y millones de seres humanos que están educados desde que entran en primer grado a la escuela hasta que salen con civilización o barbarie, ¿no? Y ya no solamente en el plano de la historia, también la filosofía, en las ciencias sociales, en las ciencias también, lo que se llama ciencias naturales, que también hay una historia de la ciencia que es totalmente supremacista blanca. O sea, que han borrado de la historia las contribuciones de otras civilizaciones, tanto de nuestro continente, civilizaciones de los pueblos originarios, como también musulmanas, civilizaciones africanas, etcétera, de la cual bebieron los europeos. Y los europeos entonces hacen una narrativa histórica que yo le llamo extractivista académica, porque
extraen estos conocimientos y luego los reciclan como si fueran de ellos, cuando realmente los aprendieron en otros lugares y luego se los apropian y los reciclan como si uno de ellos se lo inventó. Y ahí puedes ver eso claramente, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Copérnico, que hace poco celebramos 500 años de Copérnico, y Copérnico realmente se plagió la escuela de Damasco de astronomía de la civilización musulmana, que 400 años antes que él ya había hecho la demostración de que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira alrededor del Sol. Y no solamente eso, la demostración matemática, gráfica, la hicieron, y Copérnico en el plagio tiene errores matemáticos que no están en los originales. Entonces, pero celebramos siempre a Copérnico, pues el hombre blanco, y nadie se le ocurre pensar que él haya tomado esa idea de otro lugar. Y así por el estilo, podemos ir sobre cada uno de estos héroes de la historia de la ciencia, que yo le llamo supremacista blanca, que están todos en récord tomando ideas de otros lugares y luego reciclando como si fuera de ellos. Alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué importa quién lo dijo? Bueno, eso importa cuando todo lo que nos venden es la idea que lo dijo un hombre blanco europeo y que los demás no pueden pensar. Bueno, pues tiene importancia quién lo dijo, porque parte de la narrativa racista es decir que los europeos tienen coeficientes de inteligencia superior al resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mirar la historia, nos damos cuenta que no, que hay muchas cosas, muchísimas cosas que los europeos tomaron de otras culturas y luego reciclaron como si fuera natural e inherentemente de ellas. Y bueno, hay que hacer un trabajo de colonización en todos los ámbitos del conocimiento, incluyendo la matemática. La matemática que nos la venden también como abstracto universal, es la matemática con contenidos de diferentes culturas, con diferentes formulaciones, porque la matemática tiene muchas soluciones a un mismo problema. Entonces hay teoremas, hay principios matemáticos que son privilegiados de manera diferenciada en diferentes culturas y diferentes civilizaciones, pero nos venden una versión de la matemática como si fuera la única posible. Y en realidad hay muchas matemáticas. Bueno, con eso lo que quiero decir es que hay mucho trabajo que hacer en el plano de la descolonización de la educación. Ahora, un último punto que quiero decir es que nada de eso será posible si no hay una transformación política revolucionaria de las estructuras de dominación y del Estado. Porque es imposible, uno puede comenzar a hacer ese trabajo ahora e ir formando gente en esta dirección, pero para que haya un impacto mayor tiene que haber un proceso donde se descolonice el Estado. Y eso no va a pasar espontáneamente. Eso tiene que pasar a través de un proceso de transformación política. Donde ellos planifican estrategias, yo creo que tú lo mencionaste, Rafael, en tu presentación, y planifican el documento del 2019, que si ustedes lo leen, que se llama Extendiendo a Rusia. Si tú lees eso, es lo que estamos viendo ahora en esa guerra. Y es un documento del 2019, ¿hace cuánto? 3 años. ¿No? Y ahí tienen copia al carbón de todo lo que estamos viendo. Yo estoy hablando de esto porque hay algo que ha pasado en América Latina. Y es que en América Latina se ha perdido de vista el imperio. Ha habido, primero, un golpe de Estado que aniquilaron toda una generación, exterminaron toda una generación de activistas, de pensadores, pensadoras críticas, etc. Eso creó una ruptura en la memoria, en la continuidad de la memoria crítica. Entonces hay nuevas generaciones que pasaron como por un vacío y pierden memoria de cosas que la otra generación que desapareció, pues hay unos vacíos, ¿no? Y eso, y por otro lado tiene una corriente alrededor de eso, neoliberales,
posmoderna, etcétera, que comienzan a culturalizar los problemas sociales, por un lado, es decir, reducirlos a un tema cultural o de deficiencia cultural, como parte de un discurso culturalista racista, y se deja de hablar de imperio, de imperialismo, y aparece como si lo que pasa en cada país fueran cosas pues, insulares a los países y ya. Y no se ve la perspectiva geopolítica global del imperio en lo que sucede en nuestros países. Por ejemplo, toda la ola de golpes blandos, ¿no?, que ha habido en América Latina. Lugo, Zelaya, luego el Nilma, el lawfare contra Lula, después Cristina, después luego el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado contra Venezuela, el magnicidio con Venezuela, el golpe de Estado en Bolivia, o sea, todo lo que hemos visto en los últimos años, eso no son cosas que pasan por accidente, eso son cosas que están, vamos, organizadas y planeadas de manera completamente autónoma del imperio. Al contrario, están operando siempre al lado y junto al imperio. La geopolítica global en la que nuestro continente está metido, como que hemos perdido eso de vista, y se tiende como a trivializar. Por tanto, yo hago este preámbulo un poco, primero para decir de dónde yo vengo, y segundo para llamar la atención al hecho de que tenemos que tener una visión continental, global y geopolítica del mundo en que estamos viviendo. Entonces, ¿en qué coyuntura nos encontramos? Quiero hablar de 3 ciclos del sistema mundial. El primer ciclo que voy a hablar es uno de más corta duración. Es el ciclo que va de 1973 al 2020. Ese ciclo de 73 al 2020, estamos hablando de ¿qué? 47 años. 73 al 2020 son 47 años. Ese ciclo es un ciclo de corta duración que lo voy a nombrar como el ciclo del neoliberalismo, que empezó con el golpe de Estado de Pinochet, la CIA, el imperialismo yanqui en Chile. Bien. Y luego hacen con los Chicago Boys todo el experimento neoliberal. Comenzó el neoliberalismo, el golpe de Estado de Pinochet en Chile. Luego vino para acá con Martínez de O y con la dictadura de Videla, ¿verdad? Y luego lo tenemos con Margaret Thatcher en Inglaterra y más adelante con Reagan en los Estados Unidos, y luego viene el consenso de Washington y empieza a hacer de esto una política mundial. Ustedes, estoy seguro que han oído mucho de la crítica del neoliberalismo, en qué consiste, entonces no me voy a meter ahí en todos esos detalles, pero sabemos que una de las cosas que tiene el neoliberalismo es corte presupuestario de los estados con respecto a lo que se ha llamado estado provincial, asistencia social, temas de salud, educación, etcétera, cortar todo eso y privatizar todo lo que se pueda, ¿no? Los servicios, todo, privatizarlo y que sea el mercado que decida, ¿no? ¿Qué pasa? Con la crisis en el 2020, entra en crisis ese modelo por varias razones. Primero, porque los países más neoliberalizados eran los que menos estaban preparados para enfrentar el tema del COVID. Por otro lado, al entrar en crisis, el sistema capitalista, a través de transferir la riqueza pública del Estado, de los contribuyentes, a las grandes empresas, al 1%. Ustedes saben que en Estados Unidos transfirieron como 5 o 6 trillones de dólares con la letra T, una cantidad que no te puedes imaginar, a ese 1%. ¿Ustedes están conscientes de eso? O sea que de momento el Estado aparece, ya la idea de dejar el Estado fuera y no sé qué, no, el Estado siempre ha estado ahí. El cuento que el Estado nunca ha estado, mira, eso es un cuento de las narrativas neoliberales, pero bueno, o
ahora aparece el Estado subsidiando, no a la gente pobre, no a la gente, no, a los ricos, a la gente más rica. ¿Quién va a pagar eso? Los pueblos, esos pueblos van a tener que pagar eso. Es una deuda que no caduca. Y esa gente le pasan toda esa riqueza del fisco de los países, de los contribuyentes de esos países, a los más ricos del planeta. Por eso ellos no se afectaron nunca en la crisis. Al contrario, ganaron, pero multiplicaron sus ganancias. Bueno. Hola. Excelente la entrevista, también la charla, la conferencia que nos brindaron los dos compañeros, seguramente en nuestro canal de YouTube, además de poder ver este programa y otros programas ya emitidos, también vamos a tener la oportunidad de poder escuchar la conferencia completa de estos compañeros que bueno, siempre nos interesa esta mirada de colonial respecto de la política, respecto de la economía, respecto de la cultura, de la educación, incluso como estuvo hablando el compañero, la verdad que una actividad muy, muy interesante. Sí, además estuvo muy interesante porque fue mucha gente y fueron algunos referentes de los pueblos originarios, de la comunidad boliviana, de acá de la zona, de La Plata, y también hasta el final expresaron sus ideas y sus conceptos, con lo cual se reafirma una vez más la importancia de la política internacional sobre los pueblos en desarrollo, los llamados antes pueblos del tercer mundo, ¿no? Respecto de los imperios. Y como lo decían estos compañeros que nos estaban ofreciendo sus conceptos, cómo el imperio planifica con mucha anticipación lo que va a pasar en cada momento, ¿sí? O sea, todo lo que pasó, los golpes de Estado de los que hablaba Gross-Fogel, en Chile, en Argentina, luego lo que pasó también más cerca en Honduras, acá en Paraguay, y lo que pasó en Brasil con Lula, y el tema de las fake news y demás, está todo pensado y dirigido con mucha anticipación de los que piensan todas estas políticas internacionales en los centros de poder, tanto europeos como estadounidenses. Así que bueno, ha sido una charla más que interesante, muy nutritiva y muy apropiado también andar mirando y escuchando a estos compañeros y a estas personas que traen estas ideas. Bueno, Alicia, seguro. Seguimos. Bueno, pasamos entonces, ahora viene nuestra compañera Cintia, así pasamos a nuestra sección Varieté. A ver. Hola Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Muy ¿Y vos? bien. Esperando. Bueno, contenta de estar nuevamente en este segmento, como ustedes ya saben, de Varieté. Así que, bueno, les voy a contar que en el día de hoy vamos a estar viendo unos videos. No sé si ustedes saben que ahora el 3 de junio se va a conmemorar el Día de Ni Una Menos contra la violencia de género. Seguramente allí nos encontraremos cubriendo parte del evento que luego vamos a estar mostrando, seguramente. Y bueno, me pareció muy importante recordar, no sé si ustedes recuerdan, el día 6 de marzo se realizó en la Plaza San Martín una marcha muy importante previa al 8M, donde se encontraron nuestras compañeras cubriendo ese día tan importante, y retomar la palabra de 3 de nuestras compañeras para seguir luchando, ¿no es cierto?, contra un país sin violencia. En el día de hoy vamos a estar viendo a unos videos de Estela Díaz. Acá me hice un apunte porque no me quiero confundir absolutamente en nada, así que lo voy a leer. Estela Díaz, ministra del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. También tenemos a la compañera Mirta Millán, que es miembro de la comunidad mapuche urbana
Pillán Manqué y asesora en el área de mujeres originarias del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y la compañera Ana Castañeto, concejala, ya con su mandato cumplido, por el Frente de Todos de La Plata. Así que, bueno, a mí me pareció importante, previo a este 3 de junio que nos estamos preparando para marchar, recordar las palabras de estas queridas compañeras. Muy buena idea. Roba, Vamos a ver Roba, entonces estos testimonios, Cintia. Y hola Ana, ¿cómo estás? Te pedimos una breve reflexión de este 6M, vísperas del 8, a ver qué merece este encuentro en la plaza. ¿Qué tal, compañeras? Gracias por la nota, Patria Compañera, que de verdad somos compañeras y seguimos en esa lucha. Creo que es lo mismo, es como un déjà vu de la que fue en el 19, ¿no? Que veníamos del recién ganar la elección y se hizo algo similar a esto. Me parece que la nuestra es ganar la calle, es nuestra lucha en la calle, siempre lo hemos hecho como peronistas, creo que es un aliciente para poder seguir en esa pelea. Estuve participando en algunas charlas, es muy difícil porque están todas muy buenas si uno se quiere quedar, estuvimos un rato con Estela, recién había otras compañeras, estaban los papás de Lucía, creo que es un ambiente muy familiar, estamos pasando muy bien y creo que este es el camino. Muy bueno el testimonio de Ana Herranz. Y seguimos escuchando otras compañeras también. Ese hermoso día de sol en Plaza San Martín. Originarias. Bueno, la verdad que es un equipo interesante que se conformó con Maya, que estuvo como directora del programa. Actualmente sigue, digamos, en la línea de trabajo, codo a codo, con la asesora de la ministra, que es Alejandra López Comendador, y con la hermana del Pueblo Com, que es Sandra López. Así que nosotras hemos integrado el equipo de hace 2 años en algunos casos y en otro 1 año. Y la verdad que se abre un espacio súper interesante para poder pensar las políticas públicas desde el compromiso de las hermanas, en el territorio, escuchando, tratando de visibilizar esas situaciones de vulneración de derechos y más que nada retomando a nuestros derechos. Gracias, Mirta. Y por otro lado, ¿qué significa para las mujeres originarias participar de estos eventos del 6M, que en realidad es en torno a los derechos de las mujeres del 8M, ¿no? Bueno, es fundamental empezar a visibilizarnos, porque siempre hemos sido silenciadas, invisibilizadas. Así que hoy celebramos que esté este espacio, celebramos que sea desde una política pública, celebramos el compromiso político gubernamental para que esto se propicie. Así que estamos muy contentas en este sentido y el compromiso desde nuestro lugar que se vuelve a reafirmar para seguir creciendo en función de los derechos de las mujeres de pueblos originarios, indígenas como se conoce generalmente, y también las hermanas afro. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, hace muy poquito la tuvimos a Mirta en nuestro programa. La entrevistamos, bueno, y Estela Díaz, que también tenemos el testimonio, también la tuvimos como invitada en el primer programa de este año. Así que la escuchamos. Bueno, ahí insistía Ana Herranz en volver a hablar, se ve que le quedó algo sin decir. Quiere participar nuevamente. Quiere participar, muy bien. Esto demuestra que estamos en vivo, absolutamente. Y bueno, y todo un esfuerzo de producción en la que estuviste trabajando vos, Cintia, Ro. Y bueno, para nosotros fíjense qué interesante como mecanismo de comunicación popular, porque nosotros aprovechamos un evento como el del 6 de marzo para poder recoger todos estos testimonios, porque además me parece que discutir las problemáticas de las mujeres, las problemáticas del género, de las diversidades sexuales, no se agotan en una sola fecha, ¿no? Que es la fecha de marzo, sino que de alguna manera nos gusta que este tema se siga instalando a lo largo de los programas, a lo largo del año.
qué importante también seguir escuchando estas palabras, porque a veces hemos tenido otro tipo de denuncia y está bueno visibilizar estas problemáticas. Así es. Ahora seguro que ya podemos escuchar a Estela. Así es. Bueno, gracias por acompañarnos. La verdad que estamos muy felices. Hay 12 rondas de encuentro, de debate de temas fundamentales para, bueno, la vida digna, para la vida de calidad, para estos temas. Nos estamos pudiendo encontrar ahora presencialmente. Vamos a compartir música, se está compartiendo Fulvito. Están, bueno, todos los ministerios presentes mostrando lo que venimos haciendo a lo largo de estos 2 años en políticas de igualdad, pero también pensando todos los desafíos que tenemos por delante. Bueno, así que contentas en todos estos encuentros, que estamos en La Plata, pero en 5 regiones de la provincia vamos a seguir porque el gobierno con la igualdad de género tiene que llegar a todo el territorio provincial. Así que muy, muy conformes con el desarrollo y esperando después la música y el acto de cierre. Bueno, acá, qué importante esto que decía Estela de incluir a las mujeres y tenerlas en cuenta. Les quería contar que a raíz de eso, haciendo un poco de recorrida en lo que es la cultura platense, hay un lugar que tiene, que yo lo quiero traer hoy acá para contarles a ustedes, que es la Chazapeña. No sé si alguna vez escucharon hablar de la Chazapeña, que lo organiza el Benja Chazarreta. Todos los jueves en Guajira se está realizando. Y lo importante es que siempre cumplen con el cupo femenino, ¿sí? Por eso yo lo quería mencionar justamente a colación de todo esto, de la importancia de las mujeres y de que se las reconozca. Ellos siempre tienen el cupo femenino. El 2 de junio se van a estar presentando las chicas de La Bestia Folk. Una gran amiga como Mariela Olguín forma parte de ese grupo, y me parecía importante también traer a este encuentro de hoy esto tan importante, que no en todos los lugares se está cumpliendo el cupo femenino, y más para las mujeres, más el palo del folclore, que es tan difícil para algunas mujeres conseguir plaza, que bueno, me parece que más adelante podemos profundizar en este tema que me parece tan importante. Pero bueno, ahora los invito el jueves 2 de junio, si tienen ganas de escuchar una buena música de folclore, en Guajira, les dije 49, 4 y 5, si no me confundo la dirección. Bueno, los esperamos y seguramente vamos a cubrir un poco también de esa noche musical. Muy bien, Cintia, ahí estaremos. Ahí haremos todo lo posible por estar. Muchas gracias, Cintia. Este segmento tiene difusión gracias a las propuestas de ustedes, así que los seguimos invitando a que nos envíen las propuestas, las convocatorias, las denuncias a las páginas de nuestras redes, que seguramente nuestra compañera va a estar ahí mostrando. Yo les mando un beso y hasta la próxima. Gracias, besos, Cintia. Hasta la próxima. Y gracias. Bueno, muy interesante lo que nos mostró Cintia. Me quedé pensando, ¿no?, en lo difícil, en esto del cupo femenino en la música folclórica, en el rock argentino pasa otro tanto, ¿no? En otros países es como tan común, pienso Brasil, que las voces de las mujeres es como tan importante en la música brasilera, y acá en Argentina es un tema difícil. Sí, está muy bueno. En el tango también pasaba, ahora quizás pasa menos, pero siempre fue un ambiente muy machista, el de los tangueros. Exactamente. Totalmente. Parece que la música necesita de hacer alguna revisión de su posicionamiento patriarcal. Bueno, para ir cerrando nuestro programa, el compañero Roberto Zungri, de nuestra agrupación, nos cuenta que la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata está proyectando reinstalar el transporte ferroviario de pasajeros utilizando el litio como fuente de energía. De este modo se cumple un proyecto comunitario que es recuperar el servicio de trenes de media distancia, puntualmente el ramal que hacía Punta Indios La Plata. Y una vez más aparecen nuestras universidades públicas, nuestras científicas y nuestros científicos con desarrollos soberanos para impulsar todas estas iniciativas. Así que gracias, Roberto, muy buena noticia que nos has acercado. Totalmente, sí. Muy bueno. Bueno, Alicia, nos estamos despidiendo hasta el próximo programa y que tengan todos una muy buena semana y cuídense mucho del frío.
Cuídense mucho, tal cual, nos estamos viendo. Hasta pronto. Este programa fue una producción de Patria Compañera. Nos pueden ver en la semana en nuestras redes sociales y en las de la radio Germán Abdala de AT Capital. Nos encontramos el próximo jueves a las 19.